Soldados gringos huyen en estampida. Escapar de Rusia es su único deseo en medio del caos y la devastación en curso. Los mercenarios estadounidenses se enfrentan a una cruda realidad. Rusia no es un campo de batalla más, es una trampa mortal para los invasores. Veamos el siguiente reporte. Esa es la frase que retumba hoy en todos los rincones de Kursk, una región estratégica que se ha convertido en el último cementerio de la fallida intervención extranjera en el conflicto ucraniano. Las fuerzas rusas, con una determinación incuestionable, lograron lo impensable: derrotar a un batallón entero de mercenarios estadounidenses, los mismos que lograron con la arrogancia característica del imperio, creyendo que podrían inclinar la balanza a su favor. Con esto, tengamos en cuenta que el grupo de mercenarios no era cualquier fuerza improvisada. Se trataba de la Forward Observation Group, una de las empresas militares privadas más famosas de Estados Unidos. Estos soldados de fortuna, que han operado en diversas zonas de conflicto en Medio Oriente, África, América Latina, llegaron a Kursk con la esperanza de implementar su experiencia en guerra irregular, saboteando posiciones clave y asediando a las fuerzas rusas desde las sombras. Sin embargo, apenas una semana después de un fallido intento de ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estos mercenarios empezaron a retirarse, cabizbajos y humillados. El fracaso del plan relámpago no era solo una derrota táctica, era una señal de que el terreno ruso no perdona a los invasores. Comandante Hades del destacamento especial Ahmad no pudo ocultar su satisfacción al ver la retirada de los estadounidenses. En una entrevista con TASS, señaló cómo el Forward Observation Group no solo fracasó en su misión, sino que decidió retirar completamente a sus mercenarios de la región. El grupo de observación avanzado sacó completamente a sus mercenarios de aquí, afirmó con una mezcla de orgullo y desprecio. El desmantelamiento de las unidades enemigas fue una respuesta contundente al fracasado intento de debilitamiento ruso. El modus operandi de estos mercenarios era claro. A diferencia de los soldados ucranianos movilizados, ellos no atacaban de frente. Su función se limitaba a tareas de sabotaje, emboscadas y ataques furtivos. Utilizaban tácticas de francotiradores, grupos de limpieza y destacamentos de bombardeo, siempre en las sombras, siempre al acecho. Sin embargo, estas tácticas, que en otras regiones podrían haber tenido éxito, en Kursk encontraron una resistencia impenetrable. Las fuerzas rusas, bien entrenadas y con una moral inquebrantable, no permitieron que estas maniobras desestabilizadoras surtieran efecto. Los números que se manejan son impactantes. Según las fuentes rusas, desde que comenzó la intervención extranjera en Ucrania, han llegado alrededor de 13.300 soldados expertos extranjeros para luchar del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis. Un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, hoy Kursk vuelve a ser noticia ante la comunidad internacional, pues este conflicto ha revelado sin duda un nuevo capítulo en esta historia, destacando la eliminación de estos mercenarios estadounidenses. Y es importante destacar, Mirelvis, que este grupo fue fundado por un ex soldado del ejército estadounidense llamado Derek Valles. Se ha visto pues envuelto en la guerra de Ucrania desde hace meses, ¿no? Desempeñando un papel crucial en la asistencia a las Fuerzas Armadas ucranianas, en el sentido de suministrar medicamentos a las tropas ucranianas, ¿no? Y sin embargo, pues hoy vimos que ya esto no es así, ¿no? Pues la ofensiva rusa ha mostrado su capacidad para desmantelar y eliminar con efectividad a estos mercenarios, marcando un punto de inflexión en la lucha por la región de Kursk. Pues este grupo, que inicialmente se presentó, digamos, como una empresa paramilitar privada que vendía equipo táctico y promovía un estilo de vida militar, ha sido objeto de múltiples controversias. Pues a pesar de su intento de mantenerse bajo un perfil civil, sus miembros han sido identificados, incluso hasta en operaciones de combate junto a fuerzas ucranianas, y se han relacionado con grupos ultranacionalistas, algo que la propaganda occidental ha intentado ocultar.
Además que le han servido a las tropas ucranianas en el suministro de materiales médicos, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Lo que lo sitúa como, digamos, como un actor clave en el fuerte logístico y paramilitar ucraniano. Pues mientras que las fuerzas rusas, por su parte, han logrado importantes avances en Kursk, rodeando a varios grupos ucranianos y mercenarios, ¿no? Pues, y es que la ofensiva rusa no es solo militar, sino estratégica. Al colapsar los puentes y cortar las líneas de suministro de las tropas ucranianas, lo que ha dejado a los combatientes ucranianos y a sus aliados extranjeros en una situación desesperada. Pues desde el comienzo de esta operación en agosto se ha reportado, y esto es importante decirlo para toda nuestra audiencia de prensa alternativa, más de 14.200 bajas entre las fuerzas ucranianas, lo que ha incrementado el deseo de muchos mercenarios extranjeros de abandonar el conflicto. Pues este hecho sin duda subraya una verdad incómoda para quienes desde Occidente insisten en participar en una guerra que ha cobrado un costo alto tanto en términos humanos como logísticos. Pues la derrota de estos mercenarios estadounidenses es una clara señal de que el poder militar ruso sigue siendo capaz de desarticular cualquier intento de desestabilización en su territorio. Pues Rusia no solo ha demostrado su superioridad táctica, sino también ha dejado claro que su territorio no será utilizado como campo de batalla por intereses extranjeros, y mucho menos por fuerzas mercenarias que buscan promover agendas geopolíticas ajenas. Y yo quisiera en este punto, mire, Luis, detener un poco para nuestra audiencia de prensa alternativa y hablarles sobre Kursk, ¿no? Pues tras esta nueva ofensiva, las autoridades rusas han ordenado la evacuación obligatoria de varias aldeas de Kursk por razones de seguridad ante el aumento del conflicto en esta región, ¿no? Pues recordemos que desde el inicio de la ofensiva ucraniana en Kursk, más de 150.000 personas han sido evacuadas en sus hogares, lo que refleja el impacto significativo del conflicto en la población civil. Pues recordemos que desde el 6 de agosto Ucrania lanzó una incursión sorpresa en la región de Kursk, lo cual ha sido catalogada por Occidente como la mayor incursión de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, las fuerzas rusas han recuperado el control de Kursk y aldeas que habían estado bajo control ucraniano, a lanzar una contraofensiva insuperable y recuperar su territorio, aislando a las tropas ucranianas de manera impresionante. Así es, Miguel, de verdad que este hecho ha marcado la pauta, ¿no? Lo que tiene que ver con la movida en el tablero de la geopolítica mundial. Y es que, bueno, esto sin duda representa un éxito, ¿no? Esta ofensiva rusa. Así es. Sí, además, Virginia, la imagen de Estados Unidos está en jaque. Tras este estrepitoso fracaso de los mercenarios estadounidenses en Kursk, la credibilidad militar y política de Estados Unidos en este conflicto ucraniano ha sufrido un golpe devastador. Lo que fue presentado como una misión de apoyo crucial a las Fuerzas Armadas de Ucrania terminó en una desbandada caótica, dejando en evidencia las limitaciones de la intervención indirecta de los Estados Unidos y la falta de coordinación efectiva de sus aliados locales, ¿no? Es decir, Zelensky está completamente acabado, no tiene ningún tipo de posibilidad de tener éxito, y pues el fracaso de estos mercenarios es un golpe directo a la imagen de Estados Unidos, porque este grupo es conocido por su capacidad de ejecutar operaciones clandestinas con precisión. Ha alcanzado su límite en un escenario donde Rusia, con una maquinaria bélica bien engrasada, ha demostrado su dominio en el campo de batalla. Estos mercenarios, con formación en operaciones encubiertas, se han encontrado en medio de una tormenta que ni siquiera su entrenamiento especializado pudo hacer algo, pudo prever siquiera a dónde iban a ir. Su retirada desordenada, además, no solo expone la debilidad de sus tácticas en el terreno hostil, sino que envía un mensaje claro. Rusia sigue inquebrantable, mientras que el apoyo occidental a Ucrania se desmorona. Entonces, digamos que desde un punto de vista militar, este evento revela que las fuerzas occidentales, aunque tienen tecnología,
claro, Rusia es superior, ¿no? A nivel tecnológico, pero tienen tecnología y hay que reconocerlo. Y además, entrenadas perfectamente, no están preparadas para enfrentar una potencia militar que ha perfeccionado el arte de la defensa territorial. O sea, la capacidad rusa para interceptar e inutilizar operaciones clandestinas muestra la superioridad en inteligencia y en contrainteligencia. Esto Moscú lo ha desarrollado durante largos años, muchísimos años. Además, su avance tecnológico, la modernización de su arsenal, el entrenamiento tan exhaustivo de sus soldados, la capacidad numérica. Muchos factores influyen y estos mercenarios estadounidenses pues terminaron corriendo despavoridos, temiendo por sus vidas y pues decidieron no enfrentar a un enemigo tan poderoso como Rusia para terminar como la cantidad de soldados ucranianos que sus cuerpos yacen en morgues sin refrigeración. Entonces, esto es un durísimo golpe a la imagen de los Estados Unidos. Vamos a ver la segunda parte de este informe y seguimos con el análisis. Es por eso que de estos más de 6.000 ya han sido eliminados. Un porcentaje abrumador, especialmente si se considera que muchos de estos mercenarios tenían experiencia previa en combate de alta intensidad. A mediados de marzo del 2024, el Ministerio de Defensa ruso actualizó las cifras. Aún quedaban unos 3.100 mercenarios extranjeros combatiendo en suelo ucraniano. Pero cada día este número sigue disminuyendo. En Kursk, la presencia de mercenarios fue significativa. Se trataba no solo de estadounidenses, sino de soldados de diferentes partes del mundo que, atraídos por el dinero y la promesa de aventuras militares, decidieron unirse a un conflicto que no comprendían del todo. La región se convirtió en un tablero donde las piezas extranjeras cayeron rápidamente, incapaces de adaptarse a la férrea defensa rusa. La retirada de los estadounidenses fue un punto de quiebre, pero no el único. El caso de los mercenarios latinoamericanos es especialmente trágico. Se sabe que en dos zonas clave, Chasiv Yar y Krasnoliman, estos combatientes se enfrentaron a las fuerzas rusas y sufrieron bajas devastadoras. Decenas de ellos fueron eliminados en apenas 2 semanas. Víctimas de la maquinaria bélica rusa que no da tregua ni compasión a quienes osan invadir su territorio. Según una fuente de TASS, en estas 2 direcciones se concentra la mayor cantidad de mercenarios latinos, lo que explica por qué las bajas son tan altas. Y así, la ironía aquí es innegable. Sobre todo porque los soldados que han crecido en tierras tan lejanas como Brasil, México o Colombia perecen en una tierra fría y lejana, luchando por intereses que no les pertenecen. La guerra en Kursk, sin embargo, no es solo una batalla de mercenarios contra fuerzas regulares. Es también una demostración de poder militar y táctico por parte de Rusia. La región ha sido históricamente un punto de interés estratégico. En la Segunda Guerra Mundial fue escenario de la mayor batalla de tanques de la historia, donde las fuerzas soviéticas derrotaron al ejército nazi en la batalla de Kursk. Hoy, casi un siglo después, las lecciones de esa victoria siguen presentes. Con esto tengamos en cuenta que el terreno con sus colinas y bosques densos favorece a quienes lo conocen bien. Y los rusos, con su conocimiento íntimo del lugar, han sabido aprovechar cada rincón. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, mira, y para que vean cómo Rusia continúa en su avanzada, que incluso hoy el Ministerio ruso se pronunció respecto de otra ofensiva rusa, ¿no? Esta vez cerca de la región de Sumy, con una bomba FAB-3000. Este ataque forma parte de una ofensiva más amplia que incluyó la destrucción de concentraciones de personal y material militar ucraniano en la región.
Pues según el Ministerio de Defensa ruso, los objetivos fueron destruidos con éxito con un cazabombardeo Su-34 también, ¿no? Utilizando un sistema de planificación y corrección para maximizar la efectividad del bombardeo. Y además hoy también se pronunció un alto funcionario ucraniano diciendo que Kiev teme que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ataquen a Ucrania nuevamente, pero esta vez en la ciudad de Zaporozhia, ubicada en Ucrania, en donde actualmente se encuentra bajo el control de formaciones armadas ucranianas, ¿no? Pues sí, así como lo oyen, según este alto funcionario ucraniano, el próximo objetivo de Rusia podría ser este importante centro industrial en el sur de Ucrania, ubicado junto a la central nuclear de Zaporozhia. Así lo dio a conocer en uno de los medios estatales rusos, ¿no? Incluso el mismo gobernador de Zaporozhia dijo que tomar el control de esta región permitirá al ejército ruso avanzar profundamente hacia sus objetivos. Una opinión respaldada también por el representante de la Cámara Pública de la Federación de Rusia, quien también se pronunció al respecto de esta región, diciendo que los éxitos en la sección de Zaporozhia conducirán al colapso de la línea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, esto para que vean, señores amigos de Prensa Alternativa, cómo la ofensiva rusa pues, está cada vez más recuperando su territorio. Y vemos que día a día pues, está sin duda arrasando, ¿no? Con el tema de recuperar lo que le pertenece para defender su soberanía. Así es, Mirelvis. Sí, bueno, esto también tiene implicaciones militares para Occidente, ¿no? Una estrategia en declive es lo que esto muestra. A nivel estratégico, la retirada de los mercenarios pone en tela de juicio la eficiencia de la participación encubierta de los Estados Unidos en la guerra en Ucrania. Desde un enfoque militar, bueno, analistas destacan que el uso de mercenarios ha sido un pilar clave en las intervenciones de Estados Unidos, minimizando pues los riesgos de bajas oficiales, ¿no? en sus soldados y pues las repercusiones internas que también surgen cuando se envían soldados a una guerra que no les pertenece, ¿no? Sin embargo, este modelo de Estados Unidos de enviar mercenarios, este modelo está fallando en Ucrania muy gravemente. Los mercenarios no son capaces de cambiar ni siquiera el curso diario de un día de la línea ucraniana, ¿no? Y bueno, Rusia explota todas las debilidades y está bien posesionada y mejor preparada. Entonces, la fuga de Kursk simboliza en términos más amplios el colapso de la estrategia de la intervención limitada de Estados Unidos en este conflicto. Y con la retirada de los mercenarios queda en evidencia que la guerra en Ucrania no se puede ganar con fuerzas irregulares y con apoyo logístico de Occidente. Entonces, aquí cabe una pregunta muy oportuna, Virginia. ¿Cuántos de estos fracasos puede asumir Occidente, la OTAN, el propio Zelensky? ¿Cuántos fracasos más? Sí. Y aún otra pregunta más interesante, ¿cuántos ataques rusos van a poder seguir aguantando, no? Entonces, esto también tiene implicaciones políticas. Y como dije anteriormente, la credibilidad de Estados Unidos hacia sus propios aliados, o sea, la credibilidad de Estados Unidos ante la OTAN, ante la Unión Europea, porque desde el punto de vista político la imagen de Estados Unidos se ha deteriorado y no solamente ante los aliados europeos, sino también en el escenario global en pleno. Porque las fuerzas mercenarias estadounidenses han sido un componente vital de su presencia militar no oficial en varios conflictos, desde Medio Oriente hasta África. Entonces, esto marca un fracaso rotundo, ¿no? Y para los aliados europeos, que ya han sacrificado bastante las economías de sus países, costos políticos, si no, bueno, le preguntemos al canciller alemán, ¿no? ¿Cuánto le ha costado todo este apoyo que dio
desenfrenado a Ucrania, qué costo, ¿no? Hacia su carrera política. Y entonces Francia, Macron también tiene, bueno, a nivel interno, problemas muy graves. Sí. Ya comienzan entonces a reconsiderar si siguen enviando, no siguen enviando armas, si le envían financiamiento, no le envían financiamiento a Zelensky. Bueno, el propio jefe del Departamento del Pentágono fue a regañar a Zelensky, o sea, el propio jefe del Pentágono agarró un avión y se fue a Ucrania a regañar a Zelensky, ¿no? A dar en su cara decirle, no vas a atacar con misiles de alto alcance el territorio ucraniano. Entonces, a nivel internacional, hay una percepción de debilidad de Estados Unidos, sin duda alguna, y va a tener repercusiones a nivel geopolítico. Por otro lado, Rusia creciendo, ¿no? Y China observando, ¿no? En una posición estratégica. Por supuesto que todos los aliados de Estados Unidos se están dando cuenta ahora cuánto más van a tener que seguir soportando esta locura, ¿no? Sí. Y además que, bueno, muy movido el día de hoy el campo de batalla, muy movido. Tenemos la prensa occidental y la prensa rusa, pues llena de titulares de operaciones rusas efectivas, contundentes, grandes avances el día de hoy. Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a abandonar posiciones en Kurakovo, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas ucranianas atrapadas en el distrito militar del norte, donde hay un gran cerco por parte de Rusia. Muy movida, de verdad, la prensa. Estoy leyendo así a lo primero que encuentro, titulares, ¿no? Occidentales. Ataque con la FAB-500 contra el despliegue de las fuerzas de Ucrania en Kiforova, ¿no? Y así sucesivamente. Muchísimos titulares el día de hoy de un avance sin precedentes que está dejando por completo humillado a Occidente, humillada a la OTAN, destruyendo armamento occidental. Y bueno, sigo con la pregunta, ¿cuánto más van a aguantar, Virginia? ¿Cuánto más van a aguantar? Vamos a ver la última parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales. Con esto, las fuerzas ucranianas, con su guerra relámpago fallida, no lograron penetrar las defensas y los mercenarios extranjeros, con sus tácticas de guerrilla, tampoco pudieron hacer frente a la implacable maquinaria rusa. Para los rusos, esta guerra no es solo una cuestión de táctica militar, sino de supervivencia. No es la primera vez que deben defender su patria de invasores extranjeros, y la memoria histórica de las invasiones pasadas sigue fresca en la mente de cada soldado. En el frente de Kursk, el armamento juega un papel crucial. Las tropas rusas cuentan con una impresionante variedad de armas, desde los sofisticados sistemas de misiles antitanques Kornet, que han demostrado ser letales contra vehículos blindados enemigos, hasta los drones Orlan 10, que proporcionan inteligencia en tiempo real y permiten a las fuerzas rusas anticipar cada movimiento enemigo. Por otro lado, los mercenarios, aunque bien equipados, no tienen el apoyo logístico que disfrutan las fuerzas rusas. Están en territorio hostil, lejos de sus bases y sin la posibilidad de recibir refuerzos significativos, y así su retirada, por tanto, no solo es una cuestión táctica, sino también de pura supervivencia. Consideraciones finales, Virginia.
Sí, vale, un poco para respaldar lo que estabas diciendo, Mireles, efectivamente se han pronunciado muchas personas, ¿no? En contra de esta ofensiva, ¿no? En contra de lo que es este tema, ¿no? Fíjense esto, ¿cómo se llama? La desmovilización de las tropas ucranianas que hoy se pronunció según el medio estatal de noticias rusas. Dijo que efectivamente, en una entrevista, ¿no? Con el canal de YouTube, según informa un medio estatal ruso, dijo que los militares ucranianos se ven obligados a abandonar sus puestos a pie debido a la falta de equipamiento. Esto lo dijo Larry Jones. Él es un ex analista de la CIA, ¿no? Dijo lo siguiente: no tienen vehículos, tanques y vehículos blindados, por lo que tienen que abandonar sus posiciones a pie. Imagínense esto, ¿no? Él mismo lo está reconociendo. Pues según el analista, las fuerzas ucranianas se están retirando a lo largo de todo el frente, mientras que el ejército ruso está aumentando activamente su ritmo de avance. Según este analista, ex analista de la CIA, Larry Johnson, también destacó que uno de los principales problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la falta de personal. Estamos viendo que cada vez más funcionarios ucranianos de alto perfil hablan de una escasez de mano de obra. Este es el principal problema, dijo, ¿no? También el diario español El País informó que los militares ucranianos expresaron su descontento con la fuga de colegas de sus puestos, causado por la falta de personal y la falta de rotación. Sin duda, da que las tropas ucranianas se vienen en picada cada vez más, ¿no? Y fíjense esto, yo quería cerrar esta intervención con un pronunciamiento de un partido político francés, un poco para respaldar tu intervención, mire, Elvis, en cuanto que Occidente se está volteando, ¿no? Y que esta vez este señor de un partido político muy conocido en Francia dijo que está obstinado de que Francia siga financiando Ucrania con armamento mientras que el presupuesto de la nación se va en picada y los impuestos suben. Y además quienes sufren las consecuencias es el pueblo de Francia. Asimismo lo dijo este señor para que vean cómo Occidente pues está empezando a voltear y no puede seguir soportando esta fuga de dinero en armamento hacia Ucrania cuando ya Ucrania está perdida, ¿no? Entonces se trata de Florian Philocot, líder del partido Patrias Francesas, quien expresó esto, ¿no? Esto lo expresó en las redes sociales que Francia debería dejar de ayudar a Ucrania y abandonar la Unión Europea, según informó el medio de noticias ruso RIA Novosti. Y cito textualmente: el Parlamento Europeo acaba de votar a favor de asignar 35.000 millones de euros adicionales a la Ucrania de Zelensky. Es necesario dejar de financiar Ucrania por completo lo antes posible, exclamó este funcionario, ¿no? Según este señor, parte de estos fondos se tomarán de activos rusos congelados, lo que describió como un robo. Se trata de un robo destinado a fomentar la guerra y apoyar la corrupción, mientras se exigen sacrificios insostenibles e insoportables a los franceses y suben los impuestos. Pues estas afirmaciones han generado reacciones tanto a favor como en contra, reflejando una división en la opinión pública sobre el apoyo a Ucrania y la pertenencia a la Unión Europea. ¿Ves? Mira, Elvis, un poco para respaldar lo que decías, que efectivamente hay posiciones encontradas, ¿no? En este tema, porque no pueden seguir arrastrando, ¿no? Los países de Europa hasta hacia este conflicto, ¿no? Así es, mire, Elvis. Sí, correcto. Es que el propio secretario de Defensa estadounidense, pues viajó a Kiev. Estoy hablando del señor Lloyd Austin. Y pues en esta última visita, antes, y este panorama es bastante interesante porque muy cercano a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y pues en esta reunión con Zelensky, el jefe del Pentágono, discutió el tema del ataque a territorio ruso. Y al respecto empezaron a pronunciarse, amigos de Prensa Alternativa, muchos analistas, ¿no? Que la mayoría tiene pues esta visión de que el propio jefe del Pentágono fue a regañar a Zelensky, a dejarle muy claro que no iba a utilizar armamento occidental para atacar internamente a Rusia con armas de largo alcance
Y pues, además, él con sus propios ojos evaluar la situación en Ucrania y comprender y ver cuáles son las condiciones reales del conflicto, porque recordemos que Zelensky viajó a Estados Unidos con su plan Victoria, que a pocas luces es a pedir más armas, a pedir más plata, el que quiere rearmar el ejército ucraniano y pues a pintarle otra vez los mismos objetivos que en el 2022. Y este señor viaja a Ucrania y uno de los analistas militares que al respecto se pronunció fue el experto militar Norin, ¿no? Entonces, este señor en su canal de Telegram, pues expresó su opinión, ¿no? Y compartió con otros analistas. El objetivo principal, dice él, de la visita de Austin es comprobar la situación actual sobre el terreno. O sea, no le están creyendo a Zelensky. Imagínate hasta dónde ha llegado la situación, ¿no? O sea, ya es insostenible, definitivamente. Y entonces, ya esta tendencia de Zelensky de distorsionar los datos, de ocultar los muertos, de ocultar las bajas, de ocultar a los heridos, de buscar desesperadamente reclutamiento forzado, ya esto es insostenible, ya los números salen, los mismos ucranianos ya comienzan a hablar. Y entonces este señor, y además el tema de la destrucción del arsenal militar occidental, que Ucrania ha llevado unas operaciones impecables, destruyendo búnker, almacenes, puertos, o sea, este señor fue a ver la verdad, sí, ¿no? A comprobar qué es lo que está pasando allí. Además que este experto también señaló que en el contexto de las próximas elecciones en Estados Unidos, pues Washington puede estar menos interesado en continuar con esta guerra y ya buscarle una solución y una salida a Zelensky. Entonces, para el experto militar Evelyn Norin, pues simplemente la visita de Austin puede interpretarse como una auditoría de reconocimiento y una pues imposición a Zelensky de dejar de hablar del tema del ataque con misiles de alto alcance de Rusia. O sea, no vas a desatar un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia porque tú quieres atacar territorio ruso con mis armas. No lo vas a hacer, lo tienes prohibido y además se lleva entonces el jefe del Pentágono la realidad de Ucrania, pues para conversarlo con Joe Biden. Aunque ya no hay mucho que hacer, ya le queda casi nada a Joe Biden en el poder y además pues a nivel técnico militar ya todos los analistas, esto no lo digo yo, lo dicen los propios analistas militares, expertos militares, ex soldados, ex agentes, ya técnicamente Ucrania perdió la guerra, claro. ¿no? Ahora está Rusia en un proceso de desgaste, de terminar de, digamos, de dar las estocadas finales. Ya no hay nada que revierta la victoria rusa. Y pues, precisamente por esto, Virginia comienza entonces Occidente a ver qué hace, ¿no? Porque la cantidad de dinero que han perdido en todo el armamento occidental que han enviado y ha destruido Rusia, además de las consecuencias económicas, energéticas que han tenido que pasar, las sanciones que le ha hecho mucho daño a la economía europea, ya esto, digamos que está tomando otro tono. Veremos, amigos de Prensa Alternativa,
cuál va a ser el pronunciamiento del nuevo secretario general de la OTAN, qué va a decir Joe Biden luego del reporte del jefe del Pentágono. A todas, una sola cosa es segura: Rusia está implacable y no va a detenerse. Eso sí es seguro. Lo ha dicho el propio presidente Vladimir Putin. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Así es, Miguel, es un gusto haber compartido contigo. Estaremos entonces llevándoles día a día todo lo que acontece en este conflicto. Así es. Amigos de la Prensa Alternativa, como siempre, un placer estar con ustedes. Los leemos en los comentarios. La invitación siempre para que compartan nuestro contenido e inviten a suscribirse a nuestra comunidad. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y nos veremos en un próximo video.